Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida en esta ocasión en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires a esta actividad en la que se va a dirigir también a ustedes la señora decana, la profesora Laura Giosa, y en la que vamos a recibir a dos profesores que nos visitan, el profesor Fabián Salvioli y el profesor Víctor Rodríguez Recia. Nos convoca la presentación del libro del doctor Salvioli, La edad de la razón, control de convencionalidad versus margen de apreciación, el valor jurídico de los pronunciamientos internacionales. Bien, nuevamente buenas tardes a todos, todas y todes. Es un placer para mí recibir a Fabián y a Víctor y sobre todo en esta pequeña charla o en este pequeño encuentro poder presentar uno de los libros que, como le decía Fabián, creo que tiene más relevancia en los últimos años respecto a derechos humanos. El libro se llama, es un poco más complejo, el nombre es, porque le gusta que los nombres sean más complejos, su nombre es El rol de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y el valor jurídico de los pronunciamientos, la edad de la razón. Y en la introducción Fabián va a explicar el porqué de este nombre, el porqué de relacionar el valor jurídico de estos pronunciamientos de los órganos de tratados con la edad de la razón, con un libro escrito por otro, el título al menos de un libro escrito por otro, y cuál es el vínculo con él. Para mí, que voy a hacer una pequeña presentación, porque lo trascendente es escucharlos a Fabián y a Víctor, a mí me escuchan habitualmente, así que no tiene tanta trascendencia lo que vaya a decir. Pero para mí es un honor presentar el libro de Fabián, del doctor Fabián Salvioli, que es, como él dice en la introducción, un ius internacionalista, ¿no? Porque además de unirme una relación de un profundo respeto y de amistad, él es, como describe en la introducción, uno de los que piensa, interpreta, aplica y ejerce el derecho internacional al servicio de las personas, los grupos, los colectivos y los pueblos, y lo hace todos los días. Lo hace desde la academia, lo hace desde su trabajo en Naciones Unidas, lo hace en cada ámbito que pueda desarrollarse, y puedo dar fe de esto. La otra cuestión que me resulta absolutamente grata, y que fue también por una casualidad, y trabajando en materia de derechos humanos en un tribunal arbitral ad hoc, en algún momento nos reunimos para terminar el laudo de un caso ante el sistema que transcurrió ante la Comisión Interamericana, y justo en ese momento estaba en la etapa de la última corrección del libro. Así que tuve el honor y el privilegio también de escuchar en voz alta la lectura de algunos de sus párrafos, que cuando volví a leer me sentía profundamente conmovida de haber sido parte de esas correcciones y de lo que faltaba, sabiendo que Víctor estaba obligando a entregar el borrador definitivo, porque había que publicarlo. Pero ahí empezamos a charlar la importancia de este libro, el porqué de la edad de la razón. Y el punto central de la obra es la validez que poseen los pronunciamientos de los órganos internacionales de derechos humanos, ya sean órganos de tratado o órganos extraconvencionales. Y lo interesante es pensar por qué es importante esta obra, por qué es necesaria. Y esta obra, como charlábamos también hace un rato, viene a llenar un vacío en la doctrina respecto del valor jurídico de todas las interpretaciones que surgen de los intérpretes autorizados, ¿sí?, de los órganos de tratados. Y también es necesaria porque es la pregunta habitual que tanto en el grado como en las materias de posgrado, cuando uno intenta expresar cómo se deben entender los estándares que surgen en materia de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal, de los órganos de tratado, como de los mecanismos extratratados o los procedimientos especiales, la verdad es que las respuestas es, bueno, pero no son obligatorios.
son meras recomendaciones. De hecho, dicen, leen un informe de la Comisión Interamericana y dice, recomienda, el informe del artículo 50 recomienda a los estados tal cosa, y los estados en esta, como siempre decimos, en esta postura se sienten bastante cómodos, ¿no? Que siguiendo con estas interpretaciones o pensando que son meras recomendaciones y que no tienen absoluta validez o no tienen la validez jurídica de vincularlos para su cumplimiento. Y esta obra, este libro, de alguna manera establece qué valor tienen esas observaciones, las recomendaciones, por qué está obligado a cumplir las recomendaciones que surgen de un informe de la Comisión Interamericana o de un comité, de un tratado o de otro tratado. ¿Por qué las observaciones generales o las recomendaciones generales de cada órgano de tratado son fuente o son normas que nos cansamos de decir que son de soft law, pero son las interpretaciones reales de esos tratados, y los tratados están para cumplirse en las condiciones de su vigencia? Es muy claro, y esto surge con el control de constitucionalidad en el escenario latinoamericano, en la sentencia del caso Almonacid Arellano contra Chile del 2006, donde se define claramente qué es el control de convencionalidad, donde se le deja marcado a los estados claramente cómo deben ejercer ese control de convencionalidad. Y en esos términos dice que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican a los casos concretos y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En esa tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana. Y esto lo tenemos que repetir una y otra vez, y el libro nos da los fundamentos jurídicos de esa idea de control de convencionalidad, porque nosotros vivimos en un Estado que no hace mucho tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una resolución en el caso de Amico y Fontevecchia, sostuvo, a pesar de lo que decía un tratado sobre la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana, sostuvo que la Corte se iba a abstener de aplicar esa sentencia porque para ella no era obligatorio, porque se consideraba el órgano supremo de interpretación del derecho interno de nuestro Estado. Y esto lo dijo la Corte Suprema. Entonces, ¿qué mejor que volver a pensar sobre cómo nos obligamos los estados, o a qué se obligan los estados? Y como hemos dicho siempre, no es solamente sobre el texto de los tratados, sino sobre las interpretaciones que surgen en los distintos pronunciamientos de los órganos convencionales y extraconvencionales en materia de derechos humanos. El libro es una joya, digo, para aquellos que, no es que lo quiero vender, pero sinceramente es algo que faltaba, no en la doctrina no teníamos, ni recién lo reveíamos, ni en otros idiomas, ni en idioma español, un libro de semejante envergadura y con tanta profundidad. Yo rescataba también el orden que tiene el libro, el orden estructural que tiene, que hace que la lectura sea sencilla, rápida, además es como escuchar a Fabián hablar habitualmente, no es nada distinto, tiene una profundidad, así como él da las clases y él cuenta y presenta un informe de la relatoría, del mismo modo uno lee el libro y se siente inmerso en ese mundo del derecho internacional de los derechos humanos y siente que encuentra respuestas a los interrogantes sobre el valor jurídico que tienen las decisiones de estos órganos de tratado. Para mí, creo que es de lectura obligada para todos aquellos que decidan trabajar con enfoque de derechos humanos. Creo que debería ser de lectura obligada para los poderes judiciales de todos los estados, para que entiendan definitivamente por dónde va el control de constitucionalidad, sobre qué tenemos que cotejar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos, y me parece, y no exagero, que el libro tiene una profundidad envidiable. Si uno quisiera hacer una tesis
lo hablábamos hoy, lo haríamos desde este lugar y con esa profundidad, no porque Fabián esté acá, lo hubiera dicho de todas maneras, Fabián, y lo sabes. Por eso quiero, antes de terminar, leer nada más que una parte de la introducción, donde Fabián dice que ya es tiempo en que el derecho internacional privilegie los intereses globales por los interestatales, en que el respeto y la garantía de los derechos humanos ocupe el centro de la labor de todos los órganos que componen las organizaciones internacionales, en que los órganos internacionales de derechos humanos enfoquen y resuelvan todos y cada uno de los temas que abordan, ya sea procesales o sustantivos, a partir de la perspectiva pro persona como método hermenéutico, en que la doctrina internacionalista sea de una vez y sin complejos internacional y no interestatal, en que la teoría de los derechos humanos se ponga al servicio irrestricto de la práctica de los mismos, y en que las personas reciban de los estados la garantía efectiva de sus derechos sin discriminación para poder diseñar y llevar adelante sus propios proyectos de vida. No es una concesión graciosa, es un deber, una obligación que por cierto es vinculante. Es la edad de la razón. En estos términos se refiere Fabián a en lo que basa la introducción del libro, y creo que lo hace no solo desde lo académico, desde la doctrina, del entender el porqué de cómo aplicar el principio o interpretar, que nos parece a todos una obviedad, si son internacionalistas o internacionalistas, como dice Fabián, el principio de buena fe y el principio pro persona, la respuesta está ahí, ¿sí? Fácilmente la podemos encontrar ahí, pero también lo hace desde el conocimiento del funcionamiento de los órganos de tratado. Él conoce internamente cómo están conformados, por quiénes están conformados y cómo hay veces los integrantes de los órganos de tratados no tienen la decisión suficiente para hacer valer la obligatoriedad de sus pronunciamientos. Por eso felicito a Fabián y por eso creo que tenemos que salir todos de acá leyendo el libro, que no es, como me dijo Fabián, va a ser una tortura. Es todo lo contrario a ello. Es un placer deleitarse con un pensamiento tan profundo sobre algo que necesitábamos. Así que muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Salvioli, hacemos un muy breve repaso de su currículum. El doctor Fabián Salvioli es abogado y profesor de Derechos Humanos, es doctor en Ciencias Jurídicas y magíster en Relaciones Internacionales. Actualmente se desempeña como relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Antes de eso fue miembro del Comité de Derechos Humanos, organismo del que fue presidente entre los años 2015 y 2016. Es profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, donde también es director de la Maestría en Derechos Humanos y director del Instituto de Derechos Humanos. Los dejamos con la palabra del doctor Salvioli. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es para mí un enorme gusto, un gran placer y una alegría siempre volver a esta universidad. Y quiero, en primer lugar, agradecerle a Víctor Rodríguez por una razón muy sencilla. El doctor Víctor Rodríguez Recia llegó a las 4 de la mañana después de viajar casi 16 horas desde que salió, en vuelo indirecto desde Costa Rica, y sin embargo, como es un verdadero Quijote, la semana pasada cuando le dije vamos a ir a Azul, vamos a viajar 300 kilómetros y vamos a salir a las 8 de la mañana desde La Plata, me dijo por supuesto, ¿no? Digamos, y esta es la única actividad que hacemos por fuera de La Plata. Víctor ha viajado exclusivamente para hacer estas dos actividades en La Plata y esta actividad aquí. Y no es casual. Decidimos venir acá bien exprofeso, y lo hicimos
porque esta facultad de Derecho tiene un enfoque de derechos humanos que debe ser aplaudido, que debe ser valorado, que debe ser acompañado, que debe ser sostenido y que debe ser puesto arriba de la mesa. Y esa es una decisión de política educativa institucional, digamos. Y tiene que ver con su decana, por supuesto, y con su equipo de trabajo, que es muy bueno, que me consta que conozco también. Y no se trata de una devolución de gentilezas. Es decir, yo creo que hay universidades que salen de la media en esta materia. La Universidad Nacional de La Pampa es una, para decir una, y esta universidad es otra en esta facultad. Y por eso decidimos venir acá. Ese es el motivo por el cual decidimos venir aquí. Así que quiero agradecerle a la decana, ahora sí, a Laura, que efectivamente es una querida amiga y que su presentación del libro debe estar tamizada un poco por esto. Las presentaciones que hacen las personas amigas siempre son un poquito más elogiosas que imparciales, ¿sí? No, pero de todas formas, sí queremos agradecerle su generosidad, sus puertas abiertas y que nos brinde el espacio para poder trabajar en ese sentido. Víctor Rodríguez es un amigo de más de 30 años, con quien hemos transitado una enorme cantidad de cosas y actividades en distintos órganos internacionales, en el ámbito interamericano, en el ámbito de Naciones Unidas, y es el gran responsable de este libro. Es el gran responsable, fue el que... Tuvimos un debate sobre esto en España en 1995 en una carretera. ¿No? Y ahí quedó, pero fue hace 4 o 5 años cuando después de dar un curso en México, una respuesta precisamente a la famosa pregunta, bueno, pero ¿son vinculantes o no son vinculantes? La respuesta que yo di, ya dando puñetazos arriba de la mesa y ese tipo de cosas, generaron que Víctor me dijo, ¿por qué no lo escribís? ¿Por qué no escribís esto? Y entonces me pidió un paper de 50 páginas para trabajar en esto. Y el paper de 50 páginas terminó siendo este ladrillo. Digamos, pero terminó siendo ese ladrillo no por una cuestión de exceso de academicismo, sino porque el libro va contra toda la doctrina tradicional. Y entonces para eso hay que poner arriba de la mesa todos y cada uno de los argumentos que sostienen lo contrario y ver de qué forma honestamente refutarlos. O al menos tratar de plantear teorías alternativas que a mí me alcanza con que se consideren igual de válidas. Porque si se consideran igual de válidas, la pregunta que sigue es ¿cuál de las dos teorías hace más efectiva la aplicación del derecho? Porque el cuento es muy sencillo. A fin de cuentas, el cuento es muy sencillo. Cuando yo entré a estudiar Derecho con alguien que hoy es juez y que está sentado aquí, que es el doctor Carlos Pocorena, que ha venido desde Tandil, digamos, y a quien yo no le avisé que venía, porque a mí siempre me da mucho pudor poner a los amigos en el compromiso de viajar. Pero bueno, después uno queda mal, porque después aparecen igual en la actividad, y entonces no queda mal. Claro. Entonces, pero básicamente lo mío es un pudor de decirle a gente amiga que ande por los alrededores de que voy a tratar. Cuando entramos a estudiar Derecho con Carlos, y después preparamos varias materias, y estoy seguro que todas las personas que entramos a estudiar Derecho alguna vez, lo hicimos no tanto por el derecho, lo hicimos por la justicia. Podemos decir, el sentido básico innato que nos ha llevado alguna vez a estudiar Derecho es la idea de justicia. Y el derecho a veces no responde a la justicia. El derecho a veces puede ser injusto. Hay veces que hay normas que son exactamente lo contrario
del sentido de justicia. Normas que estudiamos con Carlos y que repetimos en exámenes en alguna oportunidad. Hemos dicho que los hijos se dividen en legítimos e ilegítimos. Y que los ilegítimos se dividen a su vez en sacrílegos, incestuosos y adulterinos. Horrible. Pero eso decía el Código Civil en el cual estudiamos, y no estudiamos hace 500 años, estudiamos hace relativamente, tampoco somos tan jóvenes, pero tampoco somos tan viejos. Y hay veces que el derecho, las facultades de derecho nos van borrando el sentido de justicia con el que entramos. Nos convierten en máquinas automáticas de aplicar normas sin preguntarnos efectivamente si estamos cumpliendo o no con hacer justicia. Las constituciones nacionales, no yo, dicen que el fin del Estado, el único fin del Estado, es respetar y garantizar los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción. Lo dicen incluso aunque no se hable de derechos humanos. Lo decía la Constitución de 1853 de la República Argentina. Por eso hay una primera parte que habla de declaraciones de derechos y garantías, están ahí consagradas, y la segunda parte, a menos que uno entienda de que hay una disociación entre la primera y la segunda, está compuesta por órganos que tienen que hacer efectivo lo que dice la primera parte de la Constitución. Es decir, el rol del Estado, el fin del Estado es ese. Es respetar y garantizar los derechos humanos. Luego de, en nuestro país y en todos nuestros países de América Latina, la apertura internacionalista, luego de cómo se recepta en México, en Ecuador, y en tantos otros lugares, la incorporación del derecho internacional, ya la discusión no debería ni siquiera darse. Ni siquiera darse. El Estado está para garantizar derechos humanos y si no, no sirve para nada. Ahora bien, ¿cómo garantiza derechos humanos el Estado? Para esto se crea una cantidad de mecanismos que son nacionales y otros que son internacionales, que el Estado asume soberanamente. Decide cumplir con eso soberanamente. Y allí aparecen los tratados internacionales de derechos humanos. Y esos tratados internacionales tienen procedimientos de monitoreo. Y esos procedimientos de monitoreo están a cargo de órganos que son a veces jurisdiccionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o a veces son no jurisdiccionales, como el Comité Europeo de Derechos Sociales, el Comité Árabe de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Todos esos órganos y sus funciones están trabajadas en el libro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas. Bien. Nadie discute que los tratados son obligatorios. Eso está, ni siquiera la posición más conservadora, más ultramontana, desconoce que las normas que están en los tratados son obligatorias precisamente porque están en los tratados los han ratificado los estados, ya está. El Estado se obliga a cumplir. Pero hay una trampa con eso. Y esa trampa es que los tratados enuncian normas de tipo genérica. El tratado dice, está prohibida la tortura. Pero el tratado no identifica cuáles son las acciones. No identifica qué implica un trato inhumano y degradante. El tratado dice, hay que respetar la libertad de expresión. Pero, otra vez, las normas son genéricas. ¿Quién interpreta el alcance de esas normas? Bueno, si esos tratados tienen órganos para monitorear, racionalmente esos órganos son los que interpretan el alcance de esos tratados. La trampa consiste en separar artificialmente la norma jurídica vinculante del pronunciamiento
que le da contenido a la norma jurídica vinculante. Y entonces la norma jurídica vinculante termina siendo vacía. Es profundamente inmoral, pero además es jurídicamente incorrecto. Decir que el tratado es vinculante, pero la decisión del órgano no lo es. Porque decir que la decisión del órgano no lo es quitarle sentido vinculante al propio tratado. Y si finalmente la interpretación no es la que da el órgano internacional, entonces legítimamente tendríamos derecho a preguntarnos, pues entonces, ¿quién? ¿Quién interpreta legítimamente? Y allí, el derecho internacional clásico dice que los intérpretes auténticos de los tratados son los estados. Y eso está tomado de un fallo que adoptó la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la antecesora de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, en 1928, cuando el concepto de derechos humanos ni siquiera estaba esbozado. Como el derecho internacional regulaba exclusivamente relaciones entre estados, por supuesto que eran los propios estados los que terminaban dirimiendo hasta dónde iban o no iban sus obligaciones. Pero el derecho internacional de la persona humana es otra cosa. No establece obligaciones recíprocas entre estados, sino obligaciones de los estados en relación a las personas que están sometidas a su jurisdicción. Es decir, el estado es el deudor en relación a esas obligaciones. Y obviamente hay un principio jurídico que a mí me enseñaron de que nadie puede ser juez y parte. ¿Cómo va a ser el mismo obligado el que va a decir hasta dónde va su obligación? ¿No es mucho más lógico entender de que si hay un órgano creado por ese tratado, compuesto de personas expertas independientes, que luego será mejor, peor, etcétera, etcétera, ¿no?, que sea ese órgano el que diga cuál es el alcance de las obligaciones? Y si no fuese así, entonces, ¿a dónde queda la idea de la universalidad de los derechos humanos? A mí siempre me gusta poner ejemplos que sean difíciles de rebatir. Entonces, ¿es el régimen talibán el que va a decir cuál es su obligación en materia de derechos de las mujeres? Porque hay que asumir las consecuencias de las posiciones que se toman. Cuando yo digo que son los gobiernos los que terminan definiendo y no los órganos internacionales, lo que estoy dando es el lugar a que alguien diga de que en realidad esto no es tortura, sino una presión física moderada, y estoy dando ejemplos reales de algunos países, de algunos estados occidentales, ¿sí? O que la mutilación genital femenina no es una violación a los derechos humanos. La universalidad de los derechos humanos se cae como un castillo de naipes si se sostiene esa posición. El problema es que esa posición la asumen no solamente los estados, porque en buena medida hasta es razonable de que los estados asuman ese posicionamiento. No es justo, no es ético, pero sí es razonable porque nadie quiere ceder poder ni sentirse controlado. Lo que es inaceptable es que los propios órganos internacionales sostengan esto. Y la pregunta es ¿por qué los órganos internacionales sostienen esto? Y es porque todavía ese mundo internacional está demasiado estatizado. A los órganos creados en virtud de tratados se llega de la mano de los gobiernos. Así llegó Víctor al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así llegué yo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nos proponen los estados. Luego, la Asamblea de Estados Partes decide votar
y las personas más votadas son electas. Y cumplimos a título individual nuestro posicionamiento. Pero claro, ¿hasta dónde se tira la cuerda? ¿Hasta dónde terminamos siendo confiables o no para quienes nos proponen? ¿Opera eso? Yo creo que sí. Después de haber pasado 8 años adentro de órganos de tratados, puedo decir sin ningún problema de que eso puede operar. Y también opera otra cuestión. El derecho internacional ha sido históricamente aristocrático. Otra vez, cuando estudiábamos derecho, ni se nos ocurría dedicarnos al derecho internacional si no hacíamos carrera diplomática. Nos íbamos a morir de hambre, que es un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Nos íbamos a dedicar a otra rama. ¿Quién se iba a dedicar al derecho internacional? Quien haga carrera diplomática. Y entonces, ¿quién hizo la doctrina internacional? Quien trabaja al servicio del Estado. Y nadie, ningún perro, muerde la mano de quien le da de comer. Y por eso la doctrina internacional tradicional ha sido profundamente conservadora. Y lo ha sido hasta que irrumpió el derecho internacional de la persona humana. Pero todavía subsiste esa confluencia y esa tensión entre internacionalistas clásicos e internacionalistas de raigambre más contemporánea. Y esas personas internacionalistas clásicas peyorativamente llaman a quienes se dedican al derecho internacional de la persona humana derecho humanistas, como si fuesen menos internacionalistas. Y esto también es curioso. Y también se corresponde con otra realidad. Pareciera que quienes nos dedicamos a los derechos humanos también somos menos abogados o abogadas que quienes se dedican a otras ramas del derecho. Y es momento de decir que no es así. Es momento de decir que eso es mentira. Es momento de decir que somos más juristas que nadie. Porque no hay nada que se parezca más a la justicia que los derechos humanos. Y que trabajar a nivel jurídico sin hacerlo en perspectiva de derechos humanos es como ser caníbal y vegetariano al mismo tiempo. No se puede. Así que los derechos humanos deben ocupar el centro del trabajo jurídico de toda persona que haga trabajo jurídico. Y por eso es tan importante el enfoque que se hace en esta facultad. Y a nivel internacional también. Basta ya de pastores ateos. No es lógico que alguien se dedique al derecho internacional para sostener que el 95% de las producciones internacionales no tienen valor vinculante. Como si eso fuese un juego de roles, sin ninguna consecuencia. Pero atrás de eso está la vida de las personas, está la gente. Vamos a poner otro ejemplo, y yo ya voy a ir terminando de todas maneras para no exagerar en esto. Los órganos internacionales han dicho de que sus decisiones cautelares son obligatorias. ¿Sí? ¿Por qué han dicho esto? Y porque no les quedaba más remedio que decir esto. Los órganos internacionales han tenido que decir que sus decisiones cautelares son obligatorias porque si yo ordeno que no ejecuten a una persona que va a ser ejecutada en pena de muerte, pues va. ¿No? Entonces, sí han encontrado la manera de decir de que sus pronunciamientos, aunque no sean jurisdiccionales, los que emanan de los comités, etcétera, etcétera, son vinculantes. Bien,
¿Cómo es factible decir que un pronunciamiento cautelar es vinculante y una decisión sobre el fondo no? Vamos al mismo ejemplo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice: no aplique la pena de muerte hasta que yo no termine de estudiar este caso. Mi decisión es vinculante. Bien. Luego, cuando llego, entonces no lo ejecutan. La persona no es ejecutada. Y luego, cuando llego al fondo, digo: efectivamente hubo violación al debido proceso, la persona obtuvo una confesión bajo tortura, etcétera, etcétera, aquí y allá. Entonces, en el fondo, digo que hay violación de derechos humanos de esta persona y que no se le debe aplicar la pena de muerte. Pero esta decisión ya no es vinculante. Entonces, jurídicamente, si el Estado ejecuta a la persona mientras estudia el caso, está violando el derecho internacional. Pero si lo ejecuta una vez que el caso se decidió y llegamos a la conclusión de que efectivamente le violaron las garantías procesales, entonces no. A ese absurdo se llega cuando se sostiene lo que actualmente se sostiene. Por eso, al derecho internacional le ha llegado la edad de la razón. Y ese es el nombre del libro, que por supuesto de original no tiene ni siquiera el título. La edad de la razón es uno de los 3 libros que componen la trilogía Los Caminos de la Libertad de Sartre. Un libro que cuando yo lo leí, y todavía era estudiante de Derecho, me partió la cabeza. Y me partió la cabeza porque ese libro mostraba cómo un grupo de personas jóvenes, frente al ascenso brutal del autoritarismo y el nazismo en distintos espacios, se ve enfrentada a la necesidad de asumir posicionamientos en relación al mundo que les rodeaba. Esas personas jóvenes, llenas de contradicciones, como todas y todos la tenemos, tuvieron que darse cuenta de que ya estaban en la edad de la razón y que tenían que discernir, opinar y fundamentar de acuerdo a lo que una situación eminentemente existencialista les marcaba. Y yo creo que eso le ha llegado a la doctrina. Ya no más. Y creo que eso le ha llegado también a los órganos internacionales. Ya no más. Y que eso también le ha llegado y le debe llegar a quienes hacen la política pública dentro de los estados. Y por eso lo que dijo Laura es muy importante. El fin del Estado es garantizar derechos humanos. Si yo no hago caso a lo que me ha dicho el Comité para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, por supuesto que estoy subvirtiendo el fin para el cual estoy creando. Hay margen de apreciación, y sobre esto va a hablar más Víctor que yo, naturalmente. Claro, claro que hay margen de apreciación, pero no el margen de apreciación falaz, burdo, patético, que propone buena parte de nuestro constitucionalismo. El margen de apreciación no es para no cumplir las obligaciones. Ese no puede ser el margen de apreciación. Además de que en el sistema interamericano y en el de Naciones Unidas no se aplica el margen de apreciación, es una teoría que viene del derecho europeo y con otra raigambre y con otros fundamentos. El libro lo dice en ese sentido. El margen de apreciación es porque si yo quiero tomar otra medida que mejor garantice, lo puedo hacer. Pero que mejor garantice, que más proteja. Y eso es el principio pro persona. Eso no va en contra de la tutela de los derechos humanos. Pero yo no puedo invocar el margen de apreciación para tomar una decisión que garantice menos derechos que aquella decisión que ha
sostenido un órgano de tratados. Y esta posición también la han asumido órganos jurisdiccionales, y con esto ya termino en serio. Como ustedes saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana, tienen funciones distintas. Una es contenciosa, sus fallos son obligatorios, allí no hay ninguna discusión, y la otra es consultiva. Y hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus primeras decisiones, Víctor ha sido secretario de ese tribunal, secretario adjunto de la Corte Interamericana, ha dicho que sus opiniones consultivas no tienen el mismo valor que sus sentencias a nivel vinculante. Esto ha cambiado, actualmente ya la cosa es muy distinta, pero esto se sostuvo durante una buena cantidad de tiempo. El protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos es peor. El propio protocolo, el texto convencional, dice: las opiniones consultivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no son vinculantes. Bien, es mentira. Es mentira. Aunque yo escriba de que esta pared es amarilla, veamos, no por eso va a ser amarilla. Vamos a ver. Una opinión consultiva es construida después de 1 año y medio, 2 años de debate interno de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcance que tiene un derecho. Decirle a los estados que el resultado de eso no es vinculante es habilitarle al Estado a que viole derechos y que mañana sea condenado. Y el Estado va a ser condenado por una razón muy sencilla. Cuando llegue un caso contencioso contra el Estado en el cual esté envuelto una situación que abarca esa opinión consultiva, lo que la Corte va a decir: como dije en la opinión consultiva tal, y eso dicen todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no cientos, miles de referencias a sus opiniones consultivas, y ni una en contra de lo que ha dicho la Corte en sus opiniones consultivas. Son vinculantes por sentido común. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es peor. ¿Por qué? Porque la función consultiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos habilita a plantear una cuestión prejudicial. Es decir, son las altas cortes de los países quienes pueden plantear una opinión consultiva bajo el protocolo 16 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de un caso que tienen y que envuelve la aplicación del convenio. Entonces, supongamos una alta corte, la de Armenia, la que sea, la de Francia, plantea ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene un caso y que le pide opinión sobre la aplicación del convenio europeo allí. Y supónganse que el Tribunal Europeo da su opinión, como ya ha hecho. Y que luego el Estado, el Poder Judicial de ese Estado, la alta corte, no hace caso a lo que dijo el convenio europeo, a lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y resuelve de manera contraria. Bien, se agotó la vía interna porque es la más alta jurisdicción. Y entonces la víctima lleva el caso por violación de derechos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué posibilidades hay de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diga lo contrario de lo que ya dijo? En relación, además, a la misma cuestión que fue planteada prejudicialmente. El libro debate todos y cada uno de los argumentos que indican por qué las decisiones de los órganos no son vinculantes. Discute todos esos argumentos, todos. Traté de hacerlo de la manera más honesta, estudié literatura en distintos idiomas y hasta hice alguna traducción casera de algún documento en árabe. Para tratar de no dejar, podrá quedar algo afuera, pero tratar de no dejar ninguna argumentación, ninguna, sin responder. Yo no digo que mi interpretación es la correcta. Sería demasiado pedante sostener eso. Pero sí digo que es al menos igual de válida que las otras.
Y que entonces, lo que cabe preguntarse es, de entre las distintas interpretaciones, ¿cuál hace más efectivo el derecho? Y de lo que se trata es de lanzar el debate. Faltará medio siglo para que finalmente se entienda de que el derecho debe volver a sus fuentes. Y sus fuentes se relacionan con hacer justicia. Y que el Estado debe cumplir su rol. Y su rol no es otro que el de garantizar los derechos humanos sin discriminación a todas las personas bajo su jurisdicción. Y que quien no esté dispuesto o dispuesta a cumplir una función pública desde esa perspectiva, es mejor que se vaya a su casa. No porque a mí me parezca que se tiene que ir a su casa. Lo digo por la gente, que es quien está detrás y debería estar delante de todo esto. Quienes tenemos herramientas jurídicas, tenemos un enorme privilegio y un tremendo poder. Y ese poder debe ser al mismo tiempo una fatalidad. No tenemos ningún derecho de manipular las cosas para quedarnos en una posición cómoda, viviendo el bonito mundo del derecho internacional de los derechos humanos, o el de la justicia local, o el que sea, o el de la función pública, mientras las personas que no tienen herramientas y que acudieron en busca de justicia se quedan con una frustración. De eso se trata. En eso pensamos cuando algún día decidimos entrar a estudiar Derecho. Y en eso vamos a seguir creyendo. Muchísimas gracias. Hacemos ahora una breve presentación del siguiente disertante, que es el doctor Víctor Rodríguez Recia. El doctor Rodríguez Recia es abogado y profesor experto en derechos humanos y en derecho internacional. Entre su trayectoria profesional, cabe mencionar que ha sido miembro y presidente del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Ha sido secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es docente y consultor externo de diversas instituciones académicas. Doctor Rodríguez Recia, le damos la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy contento de estar de nuevo en Argentina. Cuando uno recibe una invitación, yo particularmente para algún país, y ese país es Argentina, acepto. Tienen buena carne, se come bien, tienen buenos vinos, hay buenos amigos. Es un país que me gusta y ahorita que escuché a los que me precedían, y quiero agradecerle a la decana por tener la confianza de invitarme, no sé si se vaya a arrepentir dentro de un ratito. Yo decía, a mí me gusta meterme en problemas. ¿Por qué me pongo a hablar después de Fabián Salvioli? ¿Qué voy a agregar? ¿Qué voy a decir? ¿No? Y me acordé que la primera vez que vine aquí a Argentina, igual me metí en la boca del lobo porque fue en el 96 y me invitaron a la Defensa Pública Federal a hacer una disertación y me pusieron a escoger el tema. Y yo había escrito un articulito sobre el debido proceso legal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y cuando veo un auditorio lleno, yo digo, ah, caray, pero si yo aprendí del debido proceso de la doctrina argentina, y los Bacigalupo, y el derecho penal, y Zaffaroni, yo, pero ¿cómo se me ocurre venir a dar? Eso es como llevar a arena al desierto. ¿Qué les voy a decir yo a los argentinos y argentinas sobre el debido proceso penal, sobre los derechos de la niñez, si la doctrina argentina es la que alimenta el derecho
y las constituciones y la legislación latinoamericana. Bueno, como ya no me podía salir del tema, empecé a hablar. Y me llamó mucho la atención que vi un abismo entre lo que es la doctrina argentina en general, la normativa y la práctica. Y me encontré con dos países. Y me encontré con que lo que estaba diciendo desde la perspectiva de la Corte Interamericana parecía novedoso. Y más sorprendido me vi cuando fui a ver en una tarde el juicio de AMIA. Y sin ninguna dificultad yo dije, esto es nulo. O sea, no puede haber un proceso penal instruyéndose en una parte porque era el código procesal anterior, tema de instrucción, por aquí unos imputados y por aquí otros imputados ya en juicio. ¿Cómo hacían para partir todo, no? La prueba, la unicidad de la prueba y todo. No había que ser un genio para saber lo que pasó después, que lo anularon. Entonces, me quedé muy intrigado de qué es lo que pasaba en Argentina, en estos, digamos, dos grandes universos. Y bueno, y ahora que estoy acá y que voy a hablar después de quienes me preceden, me hacía yo esta misma pregunta. ¿Qué puedo decir yo para adicionar algo sobre este tema? Y me lleva hacia lo mismo y hacia una pregunta que me parece que les podría hacer, porque yo soy muy pragmático, me cuesta mucho teorizar. Y sobre este tema, yo, si fuera un profesor de Derecho Constitucional en este momento, me gustaría hacerle la pregunta a todos ustedes. ¿Cuál es el valor jurídico? ¿Cuál es la jerarquía de los tratados internacionales o derechos humanos? ¿Y qué respuesta me darían ustedes a la luz de la Constitución argentina? O de Guatemala, o de Costa Rica, de la que quieran. Ok, y ustedes me dan una respuesta. Y la respuesta puede ser el valor jerárquico de los tratados es el que la Constitución dice. Entonces, qué enredo, porque en Costa Rica la Constitución dice que los tratados están debajo de la Constitución, por encima de la ley. Pero en Guatemala dice que los tratados de derechos humanos están por encima del derecho interno. Y Estados Unidos dice otra cosa. Y entonces, si fuera así, me voy a ver y hago la misma pregunta y el mismo Antonio Cansado, de grata memoria, y Carlos Ayala dice, bueno, el valor jurídico de los tratados lo determina la Constitución. Y les pongo un 10 a ustedes en el examen, ¿sí? Ahora les hago la misma pregunta en el curso del Derecho Internacional Público. ¿Me contestarían lo mismo? Si me contestan lo mismo, les pongo un 0. Porque en el derecho internacional, si nos vamos a remitir a lo que la Constitución dice, no existiría. Es un desastre. Es un ejercicio teórico, porque entonces le hacemos caso a la superioridad jerárquica de Guatemala y tiene que cumplir los tratados porque la Constitución de Guatemala dice que está por encima del derecho interno y en Costa Rica está por debajo. Entonces el derecho internacional sería así, como un oleaje. Para un país sí, para el otro no. No existiría el derecho internacional público. Entonces, como ese libro se llama El valor jurídico de las decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, yo empezaría por plantearme cuál es el valor jurídico de los tratados y por lo tanto de las obligaciones internacionales. Y Fabián decía ahora que más o menos es pacífico y no habría que tener mucha discusión sobre el tema de los tratados, porque la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados dilucidó eso en el artículo 26. Pacta sunt servanda, los tratados se cumplen de buena fe. ¿Ok? Y a mí me encanta más el 27, que esa es la lápida al derecho. Perdónenme los constitucionalistas. El 27 dice, no se puede invocar el derecho interno para incumplir un tratado, una obligación internacional. O sea, el derecho, la Constitución no juega en el derecho internacional. Es otra liga, ¿sí? Y no es arrogancia, así está determinado. Sin embargo, como la arrogancia tampoco es buena consejera, hay cierta sabiduría de los mismos estados, curiosamente, que determinaron
que mejor no hablar de jerarquías en materia de derechos humanos, sino viendo cada caso concreto, el valor superior que va a tener una norma, su aplicación o su interpretación, la va a dar aquella norma que más favorezca a la persona humana, el principio pro persona humana. O sea, se tira al basurero todo el tema de las jerarquías. Y entonces, eso es bonito porque dice, tiene sentido estudiar derecho y tiene sentido estudiar derecho internacional. Porque de lo contrario, si el derecho fuera una ciencia jurídica, ciencia exacta, sería aburridísima. Porque ¿qué va a decir un juez? ¿Qué vamos a decir los abogados? Si no hay mucho que discutir. Y el derecho es viviente, el derecho es interpretación. Entonces Fabián acaba de trasladar el debate, no hacia el tema de lo que dice el tratado, sino hacia cómo se interpreta el tratado, porque Fabián explicaba que el tratado da margen o delega para interpretar. ¿Y que quién lo interpreta? El órgano creado por el mismo tratado para hacerlo. Entonces esto me recuerda a unas palabras del primer presidente de la Corte Interamericana, un costarricense y uno de los últimos juristas de Costa Rica, Pisa Escalante. Don Rodolfo Pisa era juez de la magistrado de la Sala Constitucional y le preguntan, ¿qué es la Constitución? Y él decía, la Constitución es lo que la Sala Constitucional dice que dice. Entonces, ¿qué son los tratados? Los tratados son los que el órgano encargado de interpretar ese tratado dice que dice. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Ahora, ¿cómo le cae eso bien? ¿Cómo le cae eso a los estados? Mal. O bien, si está de acuerdo con el tema. Sin embargo, leyendo el caso Bulacio y el cumplimiento del caso Bulacio, yo le haría un monumento al gobierno de Argentina. Porque en el caso Bulacio contra Argentina hay un debate interesante y cuidado si no medio lo puede ir ganando el Estado cuando el Estado le cuestiona a la Corte Interamericana. Oiga, Corte Interamericana, ¿por qué usted dice que un delito de lesa humanidad este caso podría calificar si el delito de lesa humanidad de acuerdo al Estatuto de Roma si fuera sistemático, paradigmático o generalizado? No estoy de acuerdo con usted, Corte Interamericana, pero voy a cumplir. ¿Ve? Ese es un Estado cumplidor, ¿verdad? Entonces, el libro de Fabián dice más o menos eso en 500 páginas. Abunda en fuentes, abunda en argumentación, abunda en análisis. Y por eso, para mi gusto, ese libro es por hoy el único libro que viene a desafiar y viene a deconstruir, viene de alguna manera a replantear ciertas cosas que yo les voy a plantear desde mi experiencia en el derecho internacional público. El ABC del derecho internacional público, ¿cuál es? ¿Y dónde están esos pilares del derecho internacional público y del multilateralismo? Porque derecho internacional público no hay si no hay multilateralismo, ¿verdad? Entonces, la Carta de las Naciones Unidas tiene pilares. Y hay un pilar que es la soberanía. Defiende a la soberanía. Entonces, cuando uno dice, pero ¿cómo se come esto de la soberanía con el multilateralismo y con el derecho internacional? Si la carta lo que dice es, hay que defender la soberanía de los estados. ¿De qué la vamos a defender? De las intervenciones de otros estados. Y entonces empezamos a hablar de lo que sirve y lo que es útil en el derecho. Para mí la principal fuente del derecho no es la ley ni el tratado, son los principios del derecho. Ahí sí estamos hablando de ser creativos en los principios. Y bueno, y la carta tiene varios principios. Y un principio es la no intervención en los asuntos internos del Estado. O sea, no nos metamos con la soberanía de ese país, que ese país se organice como le dé la gana. Eso a veces se llama en bonito y en derechos humanos margen de apreciación, ¿verdad? Es decir, margen de apreciación. ¿Será el margen de apreciación sinónimo de discrecionalidad? No, no es lo mismo. A veces puede coincidir, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, el principio o los pilares de la Carta de las Naciones Unidas tiene que ver con estos temas. Entonces, no intervención en los asuntos internos es, no me gusta ese sistema político, que es una monarquía,
que es un sistema republicano, que es un sistema federal o de lo que sea, ¿no? Pues se lo come con el pan que le guste. Es decir, los estados sí tienen un margen de apreciación sobre un sistema político. ¿Ok? Bueno, ahí sí puede operar, ¿cierto? ¿Cuál es el que escogen? No puede haber una imposición y yo no puedo, como estado amigo, estado vecino, lo que sea, decir, este modelo o este sistema político no es consu. Sin embargo, sea cualquiera sistema político que se escoja, hay principios que subyacen que no se pueden saltar. Son normas pétreas. ¿Cuáles? Los derechos humanos, la independencia judicial, la división de poderes. Sobre eso, inventen el sistema que quieran. Pero independencia judicial, sí o sí. ¿Sí? Porque de lo contrario, al no haber equilibrio, balances, controles y pesos, entonces cualquier sistema, ¿verdad?, se irrumpe, digamos, en que las garantías subjetivas de los derechos humanos, de la democracia y de la participación, pues no funcionan, ¿verdad? Entonces, pueden haber ciertos matices, pueden haber ciertas, digamos, cualidades para determinar si esta triada de los derechos humanos, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. O sea, el alma es el Estado de Derecho, cualquiera sea el sistema que se escoja. Entonces, como pilar de la Carta de las Naciones Unidas está la soberanía. Entonces uno dice, bueno, sí, los estados son soberanos, nadie me puede decir lo que tenga que hacer, nadie me puede invadir, hay una prohibición absoluta de la guerra. Ah, no, pero no es absoluta, dice uno, no. Si hay violaciones graves y sistemáticas, se puede intervenir en un estado. Sí, sí, claro. ¿En qué casos? ¿Cuándo podemos intervenir en un estado legalmente? Cuando la guerra es legítima. Ah, cuando yo Estado soy invadido por un Estado agresor. Entonces entramos al mundo de las excepciones y no hay absolutos. Y entonces cuando leo el libro de Carrillo Salcedo dice, en materia de derechos humanos la soberanía se diluye. Y ahí casi me explota la cabeza. ¿Por qué? Porque ningún Estado puede ser soberano para violar sistemáticamente los derechos. Entonces, vamos a hablar de los paradigmas. El paradigma de la soberanía no es un absoluto. Entonces, vamos a tener que deconstruir como internacionalistas inclusive que la soberanía tiene estos matices y son los derechos humanos. Entonces, hay ahí una puerta de entrada que es precisamente un pilar para poder entender esto. Y entonces entramos al tema de la exégesis y de realmente de la importancia que se creen tantos órganos de derechos humanos para interpretar la naturaleza, el alcance y las palabras de los tratados. Pero hay un tratado que yo le digo la Biblia del derecho internacional público, no el tema religioso, sino digamos la piedra angular, es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y dice, ¿cómo interpretamos las palabras? No hagamos enredos, dice, no seamos... Las palabras hay que interpretarlas por el sentido y el alcance y las definiciones que tiene normalmente. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con la trampa de las interpretaciones. ¿Qué quiere decir recomendación? Porque muchos de los órganos que están ahí en ese libro dice recomiendo. Y se recomienda al Estado tal cosa. ¿Sí? Bueno, estábamos en la Corte disculpen el desorden estructural de mi charla, ¿no? Evidentemente tengo un poco la mente enredada. Pero en la Corte Interamericana estábamos discutiendo en un caso contra Nicaragua, otro contra Colombia, este debate, si las obligaciones
y las recomendaciones que emitía la Comisión Interamericana en el informe del artículo 50 eran vinculantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fueran vinculantes, si el Estado las hubiera cumplido, el caso no va a la Corte Interamericana, el Estado simplemente la cumple. Y se acabó el caso ante la Comisión Interamericana, pero existe un procedimiento que le permite al Estado que no cumplen, pues, ser llevados a la Corte Interamericana en otra fase, donde prácticamente se repite todo el proceso de la Comisión Interamericana. Y la Comisión hizo una pregunta de alto riesgo, le pregunta a la Corte, Corte, quiero que condene al Estado de Colombia o de Nicaragua o de los que estaban ahí, le repetía la pregunta, que violó el artículo 50 de la Convención Americana porque tenía que cumplir con la recomendación nuestra. Y había un juez de la Corte Interamericana colombiano, no de muy grata memoria, y dice, mira, sí, tiene razón. Y la Corte Interamericana se ha alargado con un párrafo terrible. La Corte Interamericana dijo, Caballero Delgado Santana, dijo, las recomendaciones de la Comisión Interamericana no son vinculantes. O sea, ¿para qué sirve la Comisión Interamericana entonces? Eso dice la Corte Interamericana. ¿Sí? Y yo escuché a un secretario adjunto de nacionalidad argentina, por cierto, decir que las recomendaciones de la Comisión no eran vinculantes. Y bueno, cambia la composición de la Corte Interamericana y esa misma pregunta estaba hecha en otros casos. Y la Corte viene y la contesta diferente. Y la Corte dice algo así, y esa fue la discusión que tuvimos con Fabián hace como 30 años en España. La Corte Interamericana dice, si bien yo dije que las recomendaciones de la Comisión Interamericana no son vinculantes, en realidad lo que quiero decir es que las palabras, la palabra recomendación, las recomendaciones son para cumplirlas y no son para no cumplirlas. ¿Me explico? Y que por lo tanto, con base en el principio de buena fe, los estados están en la obligación de considerar cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana, ¿verdad? O sea, le dio la vuelta al concepto. Pongámosle sello y un homenaje a Antonio Cansado Trindade, que fue el que promovió esto. Entonces, aquí es donde realmente el tema de las recomendaciones importa, porque cuando estamos debatiendo sobre los argumentos, sobre si los derechos económicos y culturales son vinculantes, los avances, la progresividad, todas las maravillas en reparaciones de la Corte Interamericana, ¿por qué los estados se aferran a decir no es vinculante? Ah, bueno, voy a hacerle caso a la Corte Interamericana porque es tribunal, pero no le voy a hacer caso a la Comisión Interamericana porque no es tribunal y porque no emite sentencias sino un informe. No le voy a hacer caso al Comité de Derechos Humanos porque se llama comunicación individual, aunque tiene exactamente la misma estructura, las mismas obligaciones y el mismo mandato que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso para qué? Eso para evadir el debate. Digo yo, ¿y por qué? Y esto se lo decía Fabián. ¿Por qué los litigantes somos tan necios? Yo soy litigante, por eso digo que somos necios. ¿Por qué los litigantes siempre buscamos la jurisprudencia y la citamos? La que nos sirve, por supuesto, ¿verdad? Y entonces nosotros, bueno, y entonces me sirve una y ya con eso yo gano el caso. Y yo cito la jurisprudencia de lo que sea, ¿no? ¿Acaso yo me pongo a plantear que esa jurisprudencia no es vinculante porque es jurisprudencia? O sea, ¿por qué si no cuestionamos la naturaleza jurídica de una jurisprudencia como fuente de derecho, por qué nos metemos con la necedad de decir que las recomendaciones de la comisión no son vinculantes porque tienen ese nombre que no me gusta? Recomendación, debería ser obligación. Y ya, y entonces sí la acato.
pero evade lo que le importa. ¿Y qué es lo que importa? Que esa recomendación seguro le está enmendando la plana y le está diciendo, oiga, esa norma de la Constitución es contraria a la Convención Americana, refórmela, adécuela, quítela. O sea, es un ejercicio de inconvencionalidad. No le gusta a los estados que le toquen la soberanía. No le gusta que 7 jueces de la Corte Interamericana, de la Comisión o 18 del Comité le digan que está mal su derecho interno y lo tiene que adecuar. Entonces, ¿para qué existe en cada tratado una norma general de garantías que es la obligación de respetar los derechos? 1. 2, la obligación de adecuar el derecho interno cuando ese derecho interno no se ajusta al tratado. No es al revés. Todas las constituciones que digan que se pueden declarar inconstitucional un tratado están mal. Ok, declárenlo. Pero su sentencia internacional se van a llevar porque lo que es inconstitucional realmente es que toda la normativa no sea consona con el tratado que fue ratificar de buena fe. Es distinto el ejercicio. Y ahí sí se imponen las jerarquías. Ese libro trata de decir eso en mejores palabras y más claras de lo que yo acabo de decir. Ahora, ¿dónde está el escenario de los límites donde un órgano de derechos humanos, por ejemplo, pueda meterse en algún tema sinuoso donde, digamos, la soberanía pudiera prevalecer? Y no quiero entrar en contradicciones, porque yo ya dije que la soberanía nunca va a prevalecer, sino el principio de la norma que más favorezca. Venga de donde venga, del tratado, de la ley, de la constitución o de una providencia. ¿Verdad? Ok. Entonces, se empezó a desarrollar una doctrina. No es que a mí no me gusta cómo la interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el margen de apreciación. Entonces, el margen de apreciación es algo que está muy vinculado con el concepto de la soberanía. El tema es, ¿cuáles son los grandes temas que tienen margen de apreciación? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Es cuestión de una opinión? ¿Es cuestión de una interpretación? ¿Es cuestión de constitucionalidad? ¿Es cuestión de control de convencionalidad? Y entonces, aquí es donde el tema se pone realmente interesante. Es decir, la verdad que no me incomoda. La verdad que me parece que es uno de los temas interesantes. Entonces, eso se va no a resolver, pero sí a enfrentar con 2 grandes temas que han avanzado casi al mismo tiempo. El control de convencionalidad y, para hacerlo más complicado, el control difuso de convencionalidad, como una jurisprudencia de la Corte Interamericana, y lo que puede ser el margen de apreciación. La pregunta es, ¿son cosas que están divorciadas? ¿Son cosas que chocan? Si yo alego, el Tribunal Europeo dice, aquí hay margen de apreciación, usted no me puede decir, Tribunal Europeo, no le puede decir a este país cómo va a legislar sobre el tema del aborto o sobre el tema del derecho penal. Entonces ponemos otro escudo de la soberanía a este tema. Entonces, ¿para qué sirve el Tribunal Europeo? ¿Cómo ha interpretado la Corte Interamericana? Hasta mi gusto, la Corte Interamericana ha sido prudente con el tema de margen de apreciación, pero yo no sé hasta cuándo va a llegar. Entonces les voy a poner el ejemplo de qué es lo que creo yo. Yo creo que el margen de apreciación es un desarrollo político regional del sistema europeo. ¿Por qué? Porque el sistema europeo es un sistema de derecho comunitario muy interesante, que lo que hace es buscar consensos políticos regionales sobre grandes temas, ¿sí? Y ellos dicen, oiga, ¿por qué no hacemos una constitución europea? ¿Por qué no hacemos un tribunal europeo de derechos humanos? Hagamos un consejo europeo, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿sí?
A mí me parece, francamente, que lo han hecho bastante bien. Creo que es el mejor lugar donde trabaja el multilateralismo. Si yo pudiera, le endoso la ONU a la Unión Europea, porque con todas las críticas lo hace mejor que la misma ONU, pero bueno, eso es otra cosa. Pero en esa búsqueda de consensos es temerosa la Corte Europea. Y dice, ay, qué vaina, hace estudios comparados. Matrimonio de personas del mismo sexo y ve que no está legislado igual o no está legislado del todo. Dice, yo no le voy a imponer a todos los estados a través de una sentencia que acepte el matrimonio de personas del mismo sexo. Y ahí aplica. Ahí, digamos, el margen de apreciación me da mucha risa. Es miedo a resolver, es miedo a decir las cosas, es miedo a interpretar, es evadir el debate, es miedo a echarse la bronca. Entonces dice, no, voy a poner mejor aquí que hay margen de apreciación y que cada estado legisle lo que le dé la gana sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Y es cuando ustedes reciben memes y todo, la Corte Europea rechaza el matrimonio del mismo sexo. Y no es así tampoco. Tiene que ver un poco con lo que yo estoy explicando. Entonces, lo que hace el Tribunal Europeo es cobarde. La Corte Interamericana sí se echa la bronca. Puede ser que se equivoque, pero se la echa. Dice, no, yo voy a interpretar si el matrimonio de personas del mismo sexo es contrario a la Convención Americana. Pero ojo, la Corte Interamericana le da la vuelta al asunto y llega al mismo resultado. Lo analiza desde el punto de vista de la discriminación. Si es una discriminación, prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo y fácilmente dice, es discriminatorio. Al final está permitiendo el matrimonio del mismo sexo. Sí, pero vean el juego que hace la Corte. Pues no sé si lo hicieron intencionalmente, yo espero que sí. Pero me explico. En cambio viene el Tribunal Europeo y entonces dice, es como Costa Rica cuando se independizó, no sabía qué hacer. Si ser una monarquía, porque como no teníamos San Martín ni Bolívar y nos llegó 2 meses después la independencia, en octubre, pero fue en septiembre. ¿Saben qué hicimos en Costa Rica? Un cabildo abierto en Cartago. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Tenemos aquí un acta de independencia. Esperemos que se aclaren los nublados del día. Fue la decisión de Costa Rica. Por eso somos el país más feliz del mundo. No hay bronca. Pero vamos a ver. ¿Nos juntamos con el imperio de Iturbide en México o no? No nos costó una gota de sangre la independencia, como ustedes sí. Bueno, más o menos la Corte Europea hace así. Vamos a esperar que se nos... Entonces, cuando muchos países europeos, que Alemania, que el otro, empiezan a aceptar legislación interna para el matrimonio de personas del mismo sexo, temas de aborto, entonces ya ahí sí. Entonces esa no es una corte. No es una corte de derecho. Es una corte política, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les quiero explicar para entender un poco la diferencia entre margen de apreciación en el sistema europeo y cómo la Corte Interamericana dice, no, yo sí me echo la bronca, ¿sí? Vamos que la Corte Interamericana interpreta distinto este concepto. Ahora, ¿tiramos a la basura el concepto? ¿O sí existe margen de apreciación? Yo creo que sí existe un margen de apreciación. Existe un margen de apreciación, pero en grandes temas estructurales, donde el Estado tiene una soberanía infranqueable, podemos decir, si respeta los principios que le acabo de decir, el principio del Estado de Derecho, independientemente del sistema político. Entonces, el sistema político que vamos a escoger, ¿es margen de apreciación? Sí, federal, parlamentario. O sea, no hay una imposición, tiene que cumplir con eso. Cumpla con la Carta Democrática, ahí está. El estándar es la Carta Democrática Interamericana. Ustedes arréglensela como quieran, eso es margen de apreciación. El derecho penal, el jus poniendi, es margen de apreciación, más o menos. Es decir, ¿qué es delito?
¿Quién le puede decir a Argentina que un robo de esto, de mis anteojos, de un carro, lo que sea, es delito? ¿Y cuántos años de cárcel puede tener eso? Eso se llama margen de apreciación. O sea, el ir poniendo si es margen de apreciación. Nadie le puede imponer a Argentina qué despenalizar o qué no despenalizar. Sin embargo, hay un tema interesantísimo que se llama los límites a los derechos. Y los límites a los derechos es un permiso que se le da a los estados para decir, miren, ¿se le puede poner límites a los derechos humanos? Sí, claro, pero no a todos. Hay un núcleo duro. Hay derechos que no se pueden suspender. El margen de apreciación para decretar un estado de necesidad, un estado de emergencia, ¿es margen de apreciación? Sí. Sí. Pero no. Pero no, porque la Convención Americana le dice, oiga, Estado, cuando usted ponga un estado de emergencia, sí, razónelo, de criterios de razonabilidad, etcétera. Le dice, pero lee el artículo 27, esto sí no me los toca. Eso se llama el núcleo duro de los derechos humanos. No se puede suspender el derecho a la vida. No se puede suspender la integridad personal. No se puede torturar. Ok. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? Amplió y dice, no se puede suspender el habeas corpus en un estado de emergencia, porque se suspende el habeas corpus y la libertad, la vida, las desapariciones forzadas. ¿Me explico? Entonces ven qué interesante, el margen de apreciación tiene límites. Y esos límites los vamos a encontrar dependiendo de la naturaleza del derecho. Y hay un límite general que es peligroso. Está en la misma Convención Americana cuando dice, estos derechos no son suspendibles. En general, hay que cumplirlos, dice. Pero luego dice, los derechos humanos pueden tener límites, más allá de lo que digo yo como Convención Americana. Por ejemplo, los derechos políticos. Y ella misma le pone los límites, que la edad, que la nacionalidad. O sea, yo no puedo ser presidente de Argentina y nada pasa. Me explico, y no es una discriminación, ¿ok? Pero dice otra cosa. Y es peligrosa. Dice, los derechos no pueden tener más límites de lo que cada tratado, cada artículo dice, pero podrían haber límites en razón de la seguridad nacional y de la democracia y de la seguridad democrática. ¿Qué diablos es seguridad democrática? Seguridad democrática. Para el expresidente de Colombia, Uribe, era cualquier cosa, ¿no? Seguridad democrática, ¿para quién? En nombre de la democracia aquí hubo 30,000 desaparecidos porque el enemigo de la democracia era el comunismo, lo que fuera, ¿no? El derecho penal del enemigo. Entonces, los límites son muy peligrosos. Entonces la Corte viene y le dice, vamos a ponerlo en la camisa fuera de los límites. Entonces, ¿se puede limitar el derecho a la libertad de expresión? Sí, porque la Convención Americana dice que se puede limitar. ¿En qué circunstancias? Y el de reunión, manifestaciones públicas. Y la Corte dice, perdón, la Convención dice, por temas de seguridad democrática, seguridad nacional. ¿Y qué es eso? Y entonces, aquí entramos a los principios del derecho internacional público. El derecho internacional público no es creativo, es una copia fiel del derecho público, solo que transferido a la parte internacional. Pero no somos creativos. El derecho internacional público, el derecho administrativo, se basa en los principios de legalidad, de razonabilidad, de oportunidad, y esos son los mismos que tienen que regir los límites. Legalidad, oportunidad, razonabilidad, necesidad. Entonces, el margen de apreciación no es un cheque en blanco para que el Estado, a través de una ley y un decreto por COVID, suspenda los derechos porque le da la gana, sino que tiene que justificar por qué me va a limitar la libertad de tránsito. Y hay un margen de apreciación siempre y cuando me explique,
no solo con una ley, sino porque es razonable, porque es necesario. ¿Me explico? Porque es temporal. Entonces, el margen de apreciación no lo vamos a tirar a la basura, ¿sí? Pero lo vamos a reglamentar para que sea útil de esa manera. ¿Dónde están esos límites? Por ejemplo, yo les decía, el derecho penal es jus poniendi. Pero el jus poniendi no es una fiesta punitiva. Entonces, aquí hay límites al margen de la apreciación en derecho penal. Entonces viene el derecho penal internacional, que sería el Estatuto de Roma, dice que son delitos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, delitos de la guerra, etc. Entonces ya hay, digamos, un estándar mínimo que aunque diga que tienen que ser delitos generalizados, paradigmáticos, si en Argentina se les ocurre decir que tortura es delito de lesa humanidad, aunque sea individual, aplauso, ¿verdad? Entonces no tiene que ser paradigmático. ¿Ok? Eso es margen de apreciación. Es decir, no respetó el techo, más bien lo superó, como muchas legislaciones lo hacen. Delito de lesa humanidad puede ser la tortura, a la luz del derecho penal interno. A la luz del artículo 7 del Estatuto de Roma es otra cosa, pero se puede ir más allá del derecho internacional. Ahí hay margen de apreciación. Voy a dar más protección que la que me dice el tratado. ¿Me explico? Ahora, cuando yo les digo que el margen de apreciación no alcanza para hacer una fiesta punitiva, es que no podemos hacer delitos de todo lo que se nos pueda ocurrir. Y ahí están los límites de la razonabilidad, qué es delito y qué no es delito. Entonces, por ejemplo, delitos que tienen que ver con la libertad de expresión, les pregunto, ¿es una obligación de los estados despenalizar los delitos contra el honor para preponderar la libertad de expresión? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? El peor caso que tuvimos en el Comité de Derechos Humanos con Fabián fue ese. El debate entre hate speech, sí, apología al delito y odio y la libertad de expresión. Duramos 1 año y medio resolviéndolo, ¿sí? Y no sé si se resolvió bien o mal, pero es un enredo. Perdimos por un voto. Sí, y entonces, pero ahí está el tema, no sé si me voy explicando bien. Entonces, para ir aterrizando, no aburrirlos y tal vez no sé si va a haber un espacio para preguntas, ojalá que no lo hagan porque seguro no las voy a poder responder. Yo lo que cerraría diciéndoles a ustedes es que compren el libro de Fabián. Es un libraco, es un libraco. No, yo lo edité, pero él publicó este de acá, sin permiso mío, y entonces lo está pirateando, ¿no? Lo cual es cierto. A ver, como ese libro no hay otro. Ese libro es para que ustedes que están sentados acá le encuentren sentido a estudiar derecho. No digamos derecho internacional o de derechos humanos. Es para realmente decir uno, ¿qué valor agregado le puedo dar yo al derecho, al planteamiento de un problema? Porque esto no es para que lo resuelvan solo quienes toman las decisiones judiciales e internacionales. Les digo algo, esto es para el litigante. ¿Ustedes creen que las sentencias de la Corte Interamericana, progresivas, progresistas, fue porque se le ocurrieron a los jueces de la Corte en un chispazo? ¿No? ¿Ustedes creen que la Corte Interamericana hubiera llegado a ese nivel
de reparaciones si no es porque son las víctimas las que hasta el aburrimiento le decían, oiga, corte, repare integralmente, oiga, corte, póngale nombre a un parque, oiga, corte, y la corte le decía, no, es suficiente con la sentencia que se publique, punto, no le va a poner el nombre de un parque a nombre de las víctimas. Tanto va el cántaro al agua que un día se rompe. O sea, en realidad ese litigio estratégico, la Corte Interamericana resuelve y no va mucho más allá de lo que las partes piden. Y aquí no hay mucha diferencia, entre el derecho anglosajón, entre el debate de lo que piden las partes, o infra petita o ultra petita. Sin embargo, la Corte Interamericana se salta el infrapetita y el ultrapetita, sobre todo el ultrapetita se lo salta todos los días cuando la Corte dice, yo me baso en el principio iura novit curia. El juez sabe el derecho. Y si la víctima o el peticionario no pidió eso, y yo creo que hay una violación a la Convención Americana, aunque no lo pida, yo lo puedo otorgar. Esa fue mi primera petición al Comité de Derechos Humanos en el primer caso que conocí, y me sentaron, me dijeron, le decimos al señor nuevo miembro del comité que aquí no aplicamos el principio de iura novit curia, lo cual era mentiras, pero digamos, la Corte Interamericana sí lo aplica. Hay un margen de apreciación para la Corte Interamericana a la hora de analizar los hechos. Dice, dame los hechos y te lees derecho. Qué bonito que estudiamos derecho, qué bonito que estamos conversando de esto aquí. Qué bonito que hay gente que escribe con seriedad sobre esto. Qué bonito el derecho viviente. Qué bonito desafiar los tratados para mejorarlos. Qué bonito lo bonito. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los disertantes y ahora abrimos un espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna consulta para efectuar, lo mismo la gente que está conectada vía Zoom. Acá ya tenemos la primera pregunta. Bueno, antes que nada agradecer enormemente por estar hoy compartiendo con nosotros acá en Azul este momento. Esta presentación del libro, y por ahí alguna pequeña reflexión que tiene que ver con proponer una discusión o argumentos para discutir con los que no piensan igual. Que me parece que es algo que hoy hace mucha falta. Siempre lo planteamos en... Perdón, estoy un poco agitado. Siempre lo planteamos en nuestras clases. Por ahí la necesidad de profundizar en el estudio y en los argumentos de los temas que damos. Porque hay cierta comodidad en discutir con quienes piensan similar, y este libro me parece que avanza contra toda una tendencia doctrinaria en el ámbito internacional, lo cual no es menor. No es menor, y en alguna medida quienes nos interesan los derechos humanos, el estudio de los derechos humanos, la protección y la garantía de los derechos humanos, vamos a encontrar una herramienta más para poder dar esas discusiones y avanzar un poco más en los diferentes ámbitos donde tal vez nos toca a cada uno y a cada una dar estas discusiones. Entonces, en ese sentido, si algo he podido aprender del grado, de los posgrados, de los docentes y las docentes que he tenido, como Mónica Pinto, como Fabián Salviosli, como Emiliano Huiz, como Mari Belov, como una enorme cantidad de docentes absolutamente brillantes, es que hay que profundizar en las discusiones, no quedarse en la superficie de los argumentos, y que las discusiones hay que pensarlas y los argumentos hay que pensarlos justamente para darlos en ámbitos
donde no se comparten las posiciones. Entonces, desde esa óptica y considerando de esa manera esta fundamentación del valor jurídico de las decisiones de los órganos internacionales, un poco la pregunta iría encaminada a si pueden compartir, en especial Fabián, algunas ideas o estrategias para pensar tanto en el ámbito internacional, donde mencionabas que hay mucho derecho, muchos vínculos entre estados y hay poco internacionalismo, cómo pensar estrategias para hacer ese puente y ese progreso, y también en el ámbito interno, donde todavía tenemos todo un estado que va avanzando muy de a poco o lentamente en lo que es la aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin ir más lejos, ayer la Corte Suprema de la Nación anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes que avaló una sentencia de cadena perpetua a un menor de 18 años. Y una cuestión que está hiper decidida, hiper resuelta, y sin embargo, un tribunal superior de una provincia termina tomando las mismas decisiones que ya se sabe que son contrarias a derecho, a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces, por ahí pedirles ideas que puedan compartir con nosotros para dar la discusión en esos dos frentes, en el sentido de avanzar con el posicionamiento sobre el valor jurídico de las decisiones de los órganos internacionales de protección. Gracias. Yo creo que se pueden hacer bastantes cosas. Pero la primera es salir de nuestro propio lugar de comodidad. El progresismo en líneas generales es muy perezoso. Creemos que porque tenemos razón no tenemos obligación de justificar, ni fundamentar. Y ese es un gran error. Entonces lo que hay que hacer es estudiar y trabajar mucho. Muchísimo. Y hay que conocer sobre todo bien las fundamentaciones de aquello que no compartimos. Las cosas existen, aunque no las nombremos. Porque, entonces, esta es una primera cuestión que hay que hacer. Lo segundo es animarse. Animarse efectivamente. Y entender de que el derecho es vivo y que es dinámico y que evoluciona. A ver. Yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de transformar. ¿Hubo alguna vez en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas quienes dijeron nosotros no podemos crear un mandato sobre Argentina porque había un bloqueo diplomático? Y hubo un Theo Van Boven que dijo, ok, vamos a buscarle la vuelta. Vamos a armar un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Ya que el problema es nombrar a Argentina, vamos a armar un grupo de trabajo que con eso rompemos el bloqueo. Y así nació el primer mandato temático de la historia de Naciones Unidas. Pero hubo alguien que lo pensó, que dijo muy bien, le vamos a buscar la vuelta. Que se animó a hacer eso. Hubo alguien en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el día previo a que salga la sentencia del caso Loaiza Tamayo, dijo, oigan, momento, hay que ordenar la liberación de esta persona, porque esta persona, la Corte está diciendo que está detenida injustamente, y esta persona sigue detenida. Estos no son los casos anteriores que tuvimos de desapariciones forzadas. Entonces, la Corte tiene que ordenar esto. Nunca lo había hecho, la Corte nunca había dicho una cosa así, pues además era romper con cosa juzgada. Decisión de cosa juzgada de un tribunal supremo interno. Esa persona ni siquiera era integrante del tribunal. Trabajaba en la Corte. Y fue. Y habló con uno y con otro de los integrantes.
Y entonces la Corte sacó la sentencia de ese caso en ese punto de una manera magistral. Esa persona está sentada ahí. Fue Víctor el que hizo eso. Y me voy a permitir hacer una autorreferencia, digamos, y les pido disculpas por ello. Pero de veras, cuando yo llegué al Comité de Derechos Humanos, me cansé de perder debates 15-1. Y varias de las cosas que sostuve luego terminaron siendo jurisprudencia del comité, con el tiempo. Cuando planteé la derogación de el examen confidencial de estados que no presentaban informes, me dijeron que eso no se podía hacer, que estaba loco. Exigí una votación, perdí 15-1, yo solo voté por lo que yo sostenía. Seguí trabajando con eso, armé un paper, lo presenté a la mesa de trabajo. La mesa de trabajo decidió plantearlo en discusión. Lo quisieron discutir en privado. Pedí que se discuta en público. Las ONGs estuvieron presentes. Se derogó la confidencialidad. Veamos. O los casos de desapariciones forzadas, o el otro, que cambiaron la jurisprudencia de los órganos. Y creo que todas las personas pueden hacer eso. Pero hay que trabajar mucho en ese sentido. Lo otro es nunca faltar el respeto. O sea, yo sí creo que es importante dar los debates en aquellos espacios en los cuales no se piensa igual. Digamos, y hay que intentar avanzar y que hay que intentar convencer. Pero además, lo último, digamos, en relación a esto, es también trabajar muy estratégicamente. Hay que formar en las facultades de Derecho, digamos, las juezas y los jueces no nacen de las plantas, salen de las facultades de Derecho. Entonces, si tenemos una pésima aplicación de normas relativas a derechos humanos, la facultad de Derecho deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo. Entonces, en ese sentido hay que trabajar. Y por eso yo creo en la política institucional enfocada a la formación en materia de derechos humanos. Y entonces sí creo de que las facultades tienen que poner un valor a que la gente esté formada en derechos humanos, y que en los concursos tiene que haber puntaje mayor para quienes presenten títulos en materia de derechos humanos. Y que los consejos de la magistratura también tienen que valorar eso a los momentos de elegir a quienes poner en el servicio de administración de justicia. ¿Por qué? Porque garantizar derechos humanos es el fin del Estado. No porque uno quiere imponer una cuestión ideológica de nada, digamos, es como, digo, si tenemos que elegir una persona para que sea bañera en una playa, pues bueno, le tenemos que exigir que sepa nadar. Esa no es una imposición ideológica. Si no sabe nadar, la gente se ahoga y esa persona no puede cumplir su función. Bueno, esto sigue igual. Entonces hay que entender de que los derechos humanos tienen que ser la herramienta de trabajo de todas las personas que interpreten y apliquen el derecho. Pero para eso, las facultades de Derecho tienen una responsabilidad. Y mientras haya una cátedra que enfoque derechos humanos, mientras 25 no lo hacen, el resultado va a seguir siendo más o menos el mismo. Pero es un camino. Es un camino. Y por eso aquí se está haciendo historia. Aunque parezca que no. Se está haciendo historia, digamos, y se está haciendo historia en otros espacios. Porque este también es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual. Digamos, es un trabajo colectivo. Pero ese trabajo colectivo se tiene que hacer con toda la seriedad del mundo. Porque quienes plantean miradas progresistas, rupturistas, no nos perdonan nada. Nada. Entonces, hay que ser un mazazo de razón en lo que se hace y en lo que se plantea. Y de veras, el libro no dice los tratados son vinculantes y entonces los pronunciamientos son vinculantes. Chao, no dice eso. El libro examina resolución por resolución, método de trabajo por método de trabajo, de todos los procedimientos especiales de Naciones Unidas, de todos los órganos de tratado de Naciones Unidas, de los órganos del sistema interamericano, de los órganos del sistema europeo, de los órganos del sistema africano, de los órganos del sistema árabe de derechos humanos. Uno por uno, la base, el procedimiento, la decisión, el contenido
y por qué cabe o no hablar de que esa decisión es vinculante. Digamos. Y era la única manera de hacer un libro que no sea destrozado el día de mañana. Porque aún teniendo razón, si no lo fundamentás bien, perdés el debate. Yo quisiera agregar algo, sí. Me parece muy importante tu pregunta. Yo creo que en este momento, si me preguntan cuál es el principal problema en el tema de los derechos humanos, la pregunta que haces es el desmantelamiento del Estado de Derecho, el debilitamiento de las instituciones democráticas a través de la independencia judicial. Y esto es despolitizar la justicia. Y lo que está pasando es lo contrario, la politización de la justicia. Cuando se politiza la justicia, el derecho se borra, porque entonces el juez dejó de ser juez, dejó de ser exegeta, dejó de ser lo que sea, dejó la ética tirada y va a resolver en función de una presión. Esa presión inclusive puede no ser impuesta, puede ser autopuesta. Es decir, oh, si resuelvo de esta manera no me van a renovar mi cargo, si resuelvo que voy a salir en el periódico. Entonces que no sean jueces. La principal crítica que yo le hago aquí al tema de la dictadura y los 30.000 desaparecidos es ¿dónde estaban los jueces independientes? ¿Qué pasa si 30.000 habeas corpus que prácticamente no se resolvían o lo que sea, implicaba a cada uno la no recuperación o la ubicación de las personas? No, si hubiera habido jueces independientes en este país, no hubiera habido 30.000 desaparecidos, tal vez 15.000, tal vez 8.000, no lo sé. No lo sé, pero falló la justicia, como falló la justicia en el nazismo, que lo validó con las leyes de sangre. Eso no es ser juez, eso no es ser togado. Entonces, la politización que hoy se habla de lawfare, un concepto que está en construcción, es el principal mal, es lo que está poniendo a prueba la construcción de 250 años de republicanismo. Estamos siendo víctimas de eso y ya se ni nos damos cuenta. La desideologización de la justicia y sacar a la religión. Estado laico. Para mí esas tres cosas a nivel macro, Fabián lo planteaba un poco más desde el punto de vista, digamos, individual. Yo lo planteo como grandes temas macros para realmente que estos debates se nutran hacia ese tema y hacia dónde ir. Hay que sacar a la religión del debate de los derechos humanos. No me importan mis creencias. Yo tengo las que quiera. Yo puedo pensar lo del aborto lo que quiera. ¿Ah? Pero yo tengo que resolver el caso concreto. Si soy juez o si soy un miembro de los humanos, despojándome de eso de una perspectiva de derechos humanos. Si no, no estamos entendiendo el encargo. Yo creo que ese es el principal desafío que tenemos. Gracias. Muy bien. ¿Habrá alguna otra pregunta? Doctora Ruiz. Bueno, primero agradecerle, la verdad, no se puede no compartir todo lo que han dicho, por lo menos en la mayoría de ellos. Mi pregunta es bastante menor a la que hizo Gerardo. Sobre las dos exposiciones sobrevoló todo el tiempo la interpretación, pero mi punto es el intérprete. Y el doctor Salvioli lo dijo a la pasada y seguramente lo discute en el libro, que tengo mucha ganas de leerlo por otra parte. Si no ven en el sistema o en el gran sistema un déficit en la legitimidad del intérprete, digo, en el juez, en el integrante de la convención, que a veces ignoramos, salvo los especialistas, realmente se ignora cómo se designa, quiénes son. Afortunadamente, de nuestro país no tenemos ningún reparo en decir que han sido grandes juristas, pero si no, no hay un punto, un talón de Aquiles democrático en ese punto. Esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias por la intervención. Sí, yo comparto lo que vos decís. A fin de cuentas,
mejor norma del planeta se convierte en nada si quien interpreta no cumple esa tarea. Digamos, y entonces ahí hay un serio problema. Y lo es el cómo se llega a los órganos internacionales es un problema. Sigue siendo demasiado elitista, sigue siendo poco participativo, o a veces hay parodia de participación, ¿no? Donde se cree que se hace una selección amplia, transparente, qué sé yo. Ese es un problema. Algunos países tienen mecanismos interesantes de consulta y de participación sustancial, real, de espacios académicos y demás. Hablamos hoy más temprano, Argentina tiene un altísimo nivel en muchos espacios para promover candidaturas a órganos internacionales. Pero sí creo que debe haber una mirada más amplia y salir un poco de un centralismo, a mi juicio, pernicioso. Y estoy señalando esto habiendo sido alguien muy beneficiado por esto, digamos, yo no me puedo quejar. Pues, integré 2 veces el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, soy actualmente relator especial de Naciones Unidas por los periodos. Jamás en la vida hubiera creído que iba a llegar a ese espacio. Pero yo no sé si era la persona más idónea cuando me designaron para ser candidato al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tengo mis reparos. Creo que lo hice muy bien, eso sí, porque me rompí el alma después, ahí adentro, trabajando y eso. Pero quizás una selección un poco más abierta y un poco más adecuada podía haber dado con otro nombre. A veces las cosas se dan de una forma o de otra. Sí creo eso. No. Mirá, los tratados internacionales dicen que las personas que llegan a esos espacios son expertas independientes. Yo te digo con toda honestidad que tenés personas expertas independientes, tenés personas expertas no independientes, tenés personas independientes pero no expertas, y tenés personas que no son ni expertas ni independientes. Y eso tiene que ver con el mecanismo de selección. Sin embargo, el producto de lo que hacen esos órganos internacionales es bastante bueno. ¿Sabes por qué? Porque las personas que son expertas independientes traccionan. Tenés poco para discutirles. Es decir, terminan generando y asumiendo liderazgos adentro de esos órganos. Entonces, nosotros teníamos colegas, Nigel Rothley. Nos hemos peleado mucho con Nigel, digamos, porque para nosotros era muy conservador y que se otro. Un capo absoluto. Anda a discutirlo. Tenía entonces era muy difícil que alguien que no tenga experticia e independencia le pueda discutir a Nigel. Digamos, es muy complejo. O Christine Janet, o Sarah Cleveland, digamos, ¿no? Personas. Entonces, el resultado de lo que hacen los órganos en general es bueno, pero hoy todavía no es tan transparente la manera bajo la cual se llega. Y tampoco lo es la manera bajo la cual se llega al plano nacional. Durante muchos años esto ha sido, salvo muy honrosas excepciones, que siempre las hay, ha sido toma y daca para los principales puestos judiciales, entre los partidos diciendo muy bien, usted me elige y yo le elijo otro y qué sé yo, esto que lo otro. Y ese es el motivo por el cual en este país es una vergüenza que no haya defensor del pueblo. Es una vergüenza. Mandato constitucional hace 13 años que no hay defensor del pueblo. ¿Y por qué? Porque la oposición y el oficialismo no se ponen de acuerdo en un nombre porque quieren poner a alguien propio. Claro, exactamente. Pero es una vergüenza. Y no se entiende de que hay que elegir personas que sean realmente expertas independientes. Y proponer nombres que sean intachables. Y entonces va a ser mucho más difícil decir no. Pero mientras se siga pensando, digamos, con esa lógica,
¿Mm? La cosa va a ser muy, muy complicada. Estoy de acuerdo con lo que vos indicás. Estoy de acuerdo con lo que vos indicás. La forma de llegar y el acceso a los espacios dan o quitan legitimidad, ¿no? Digamos, finalmente. Pero yo creo de que en los espacios en los que nosotros estamos tenemos que hacer todo lo posible por reducir el margen de error. Entonces, yo quiero que de esta facultad el 98% de la gente que salga con enfoque de derechos humanos. Porque el margen de error va a ser menor que si el 5% sale con enfoque de derechos humanos. Y quiero eso para todas las universidades del país. Después, bueno, la vida es vida y quienes llegan y son como Víctor Rodríguez, como corresponde, o como yo. No, digamos, pasan ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Tal vez voy a abonar algo más, pero usted lo dijo, usted se autorrespondió. La garantía de una legitimación transparente para proponer y elegir candidatos no es garantía de idoneidad, pero ayuda. Y ayuda porque en el proceso de transparencia se puede vetar. Entonces, ahí es un llamado a la sociedad civil que es muy importante porque entonces sí se permite que gente que no es idónea, al margen de cómo viene comprometida o no, yo siempre digo que en política no hay almuerzo gratis, tienen que pasar por un escrutinio público, que es el mismo por el que tienen que pasar los magistrados fundamentalmente a la hora de hacerlo. Entonces sí hay una atadura importante en la legitimidad con la transparencia para que el piso mínimo de decencia asuma esos cargos. Entonces, si no existe esa transparencia, los riesgos son mucho mayores. Entonces, sí, es un pilar, es muy importante. Acabamos de redactar un borrador de ley en Honduras. Creo que iba a decir algo. Sí, creo que es una de las muy buenas que hay para nombrar magistrados con base en los principios de independencia. Y yo creo que genera los filtros objetivos y los indicadores para que los peores sean potables. Y yo creo que así deben de funcionar los órganos internacionales. Que los que entraron sean potables. Ya lo demás es gula. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Pregunta, inquietud? ¿Alguien quiere tomar la palabra? No siendo entonces así, bueno, estamos por terminado el encuentro. Muchísimas gracias a los disertantes.